yo no tuve ninguna duda, no porque sea valiente, ni mucho menos, ni le temiera al bombardeo, pero me parecía que habría sido muy poco digno de que después de convivir con él en forma tan profunda y de tener tanta admiración por él como persona y como político, en un momento tan definitivo para el país y para él como persona, y yo no estuviera ahí. Y estuve ahí. Esa mañana yo llegué temprano a través de un aviso que me había enviado telefónicamente la secretaria del presidente, que me trasladara a La Moneda, y entre las 8 y 9 de la mañana más o menos hubo varias intervenciones radiales de Salvador Allende, breves, no claras. El presidente está atento a los acontecimientos, haremos todo lo posible para evitarlo, pero en realidad lo que estaba haciendo era buscar qué es lo que había, qué es lo que tenía él, y la verdad es que no tenía nada en las Fuerzas Armadas. A las 9 de la mañana de ese día, el comando de los 4 generales que mandaban las 4 fuerzas que contaban con el monopolio de las armas en Chile, dio un úcase definitivo a Allende que entregara el mando a los generales y se rindiera. Y en ese momento, los que estábamos junto con él nos dimos cuenta de que el gobierno estaba militarmente derrotado, que no era posible ninguna resistencia efectiva contra eso. La otra cosa importante que ocurrió en esa mañana fue una reunión que Allende llamó a los que estábamos ahí alrededor de las 10 y pico de la mañana, en un salón como este, grande así, se llama el Salón Toesca, donde nos dijo más o menos lo siguiente: yo soy presidente de la República, elegido por el voto popular. Yo no voy a renunciar. Yo no voy a salir del país. El avión que Pinochet ha ofrecido para que salga con mi familia y con mis colaboradores, yo ya les he comunicado que lo he rechazado permanentemente, porque mi lugar está aquí, donde deben estar los presidentes constitucionalmente electos, Palacio de la Moneda. Yo no voy a entregar tampoco el cargo. Yo voy a luchar con lo que tenga. Lo que tenga era nada. La verdad es que no era nada. Era cuando se produjo el cumplimiento de la 4ª cosa que dijo Salvador Allende, quedó en 64 personas. Yo no quiero víctimas inútiles. Que salgan de aquí las compañeras y que salgan de aquí los compañeros que no tienen una función específica que hacer. Y se fueron. Y salieron de La Moneda. Todavía podían salir. Y quedamos 64. ¿Quiénes eran los 64? Eran los miembros del llamado GAP, que era la Guardia Socialista, de jóvenes socialistas, que protegía a Salvador Allende, que eran 19. Eran 17 los detectives que el orden constitucional entrega, civiles, que entrega para el cuidado del presidente. El resto éramos médicos, amigos, algunas personas que ocupaban cargos en el gobierno, menores, subsecretaría, etcétera, etcétera, hasta completar 34. Las únicas armas que se disponían en el Palacio de la Moneda eran las que tenían los grupos de protección, y las armas que los carabineros dejaron tiradas en el suelo cuando cobardemente se asustaron y salieron corriendo, porque su comandante en jefe, que había tomado el poder, le dijo: retírense porque el palacio va a ser bombardeado. Entonces tiraron las armas y se fueron todos los uniformados se fueron. No había ningún uniformado en el Palacio de la Moneda. Ese fue esos 64 fueron los que asumieron la responsabilidad, ¿no es cierto?, de defender el Palacio de la Moneda. La otra cosa que yo quiero recalcar, porque no quiero extenderlo mucho para dar oportunidad a las preguntas y a las dudas, es que el presidente yo lo vi por lo menos en 2 momentos bastante y emocionalmente tocado. La primera vez fue
cuando se le informó que la Fuerza Aérea Chilena había bombardeado su casa, su residencia donde estaba su esposa Hortensia Bussi. Y no se sabía cuál había sido el destino de ella. Y él no lo supo. Y él murió sin saberlo. Y entonces en ese momento yo lo vi un poco quebrado, un poco emocionalmente quebrado. Y la otra ocasión fue cuando un íntimo colaborador de mucho tiempo, un periodista que era el director de la Televisión Nacional Chilena, Augusto Olivares, se suicidó. Se disparó un tiro en la sien con una pistola que él tenía, y Allende entonces pues se sintió muy afectado porque tenía una larga y prolongada amistad con él y prácticamente no murió en sus brazos, pero presenció su muerte ahí dentro de muy pocos minutos. La batalla de la Moneda concluyó cuando los militares derribaron la puerta de Morán de 80 del palacio, entraron, nos tomaron prisioneros a varios, entre otros a mí, nos golpearon, nos tiraron en la puerta, a la calle, al suelo, y un oficial me dijo, doctor, me levantó, no me dijo doctor, me levantó y me preguntó quién era usted. Yo soy fulano de tal, me identifiqué, me dijo, suba a la segunda planta y le dice al resto de sus compañeros que tienen 10 minutos para bajar desarmados y retarse. Y eso fue lo que hice. Subí a la segunda planta por la escalera y me encontré con el presidente Allende a unos 8 metros más o menos, que me vio aparecer en la escalera y me preguntó, ¿qué pasa, doctor? Yo le dije, presidente, los militares han tomado la primera planta, que por otra parte estaba inservible para pisarla, porque estaba anegada, la cañería rota. Bueno, lo que hay después de un bombardeo, ustedes saben. Y dan 10 minutos para que bajemos y nos retiramos. Y entonces el presidente dijo, de viva voz, bajen en fila india y yo bajaré el último. Y efectivamente él se quedó el último, situación que aprovechó para introducirse en una pequeña habitación que se llama el Salón de la Independencia, donde con una metralleta se suicidó. Se aplicó un tiro debajo de la barbilla y se suicidó. Lo quiero decir con la brutalidad del caso, porque lo que ocurre después sí que es importante. Después se ha cuestionado mucho cómo murió Salvador Allende. Y alguna gente cree que es ser más izquierdista diciendo que los militares lo mataron. Que es ser muy izquierdista eso. Y nosotros desde el comienzo pensamos que es ser más izquierdista quien dice la verdad. Que la verdad es muy propio de la gente de izquierda y no la mentira. Aunque encubra transitoriamente una situación, digamos, que se puede utilizar. Que el suicidio coincide con lo que 24 horas después proclama la Junta Militar, que el presidente Allende, sí, es verdad, pero esa es la verdad. Es verdad que coincide, pero hay que decir la verdad. Este problema solamente se ha solucionado, no quiero leer los detalles, en el libro están todos los detalles, se ha solucionado con una investigación que el gobierno chileno, el gobierno de derecha, hizo en el año 2011, hace 2 años, en que encargó a un grupo experto de profesionales de diferentes partes del mundo, en la cual incluso estaba el doctor Echeverría Gabilondo, el experto en este tipo de situaciones, que ha estado investigando los restos de personas que están enterradas aquí en la guerra civil, en diferentes lugares, y él fue uno de los miembros que participó en esta investigación, que corroboró sin ninguna duda de que Salvador Allende se había suicidado con un balazo, aplicado por una metralleta AK-47, y que esa metralleta había sido aquella que le regaló en el año 1971 en su visita a Chile el comandante Fidel Castro. Hasta aquí lo quiero dejar y que me pregunten lo que quieran y opinen.